Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Cerda, docente candidato a también ser docente, en este caso del Centro de Formación Técnica CENCO, ¿ya? Bueno, les voy a presentar mi examen, el cual está estructurado en las tres etapas que nos solicitaron. El primero, la simulación de una clase, y las otras dos ejercicios que nos plantearon respecto al reglamento y también a nuestro rol docente como tutores, en este caso el CFT 100. Ya, entonces para comenzar, les voy a iniciar con la clase simulada, para lo cual tengo una presentación y voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda clase de la asignatura Legislación Laboral. Como saben y me presenté la semana anterior, mi nombre es Antonio Cerde, yo soy sociólogo, un magíster en administración de empresas y más de 15 años de experiencia en lo que tiene que ver con gestión de empresas y recursos humanos. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué fue lo que nosotros trabajamos la semana pasada? Nos enfocamos dentro de la primera clase, que está dentro de los contenidos de la primera unidad, en los procesos que tienen que ver con la gestión de personas, ya tanto en su concepto como también en el desglose de los procesos que llevan a cargo las áreas de recursos humanos en las organizaciones. Y por último, nos enfocamos en los procedimientos administrativos del área, que básicamente es lo que da el marco de esta asignatura, que es legislación laboral. Entonces, recuerden que básicamente, la gestión de personas es el área que se encarga en toda la organización, como dice su concepto, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas y los procesos que involucran a los colaboradores al interior de la organización. A partir de eso, vimos los distintos subsistemas que partían desde el ingreso del trabajador en la organización, su posterior contratación, mantención, la etapa de desarrollo que tiene que ver con la capacitación, la evaluación del desempeño y el ámbito que tiene que ver con la seguridad y la inclusión que se han incorporado últimamente en los temas de legislación, y también los procesos de salida del colaborador de la organización. Y por último, nos enfocamos en los procedimientos administrativos del área, que básicamente, y como lo comentábamos en la clase anterior, ¿por qué nos conocen? Porque generalmente nos ubican a los de recursos humanos, que tiene que ver con esta gestión de principalmente el pago de las remuneraciones, que es lo que generalmente más se asocia a la gestión de recursos humanos, pero obviamente también todo lo que tiene que ver con la aplicación del código laboral, que es lo que nos enmarca esta asignatura de legislación laboral. Entonces, los procedimientos administrativos del área es algo que nos va a acompañar durante todo el desarrollo de esta asignatura, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Hoy día nos vamos a enfocar en tres objetivos de aprendizaje. Primero, conocer la legislación laboral vigente en torno a la contratación y términos de relación laboral. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar lo que dice la legislación chilena, principalmente en este caso el Código del Trabajo, respecto de cómo se deben llevar a cabo los procesos tanto de contratación como de término de la relación laboral de acuerdo a la legislación vigente. ¿Ya? En segunda instancia, vamos a definir los principales componentes de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Un contrato de trabajo o la estructura de un contrato de trabajo no es al azar, ya la información que se incluye no queda al criterio del empleador en este caso, sino que debe cumplir una serie de mandatos y también incluir ciertos elementos que vienen directamente desde la dirección del trabajo. Y por último, identificar los artículos relacionados al proceso de inicio y término de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a indagar en el Código de Trabajo precisamente qué dice cada uno de los artículos en referencia a la contratación, pero también al término de la relación laboral. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con todos los artículos del Código del Trabajo que involucren tanto el inicio de la relación contractual como el término de la relación contractual. Pasemos al desarrollo de la clase. Hoy día vamos a trabajar con una metodología que se llama análisis de caso. ¿Qué es un análisis de caso? Como ustedes también de ahí, es una descripción de una situación o un problema similar a lo que eventualmente puede ocurrir en la realidad, donde los estudiantes, en este caso ustedes, van a tener que identificar algunas situaciones o acciones y a partir de eso definir algunas acciones de intervención. Entonces, cuando nosotros en esta asignatura trabajemos bajo la metodología del análisis de caso, lo que vamos a estar haciendo es básicamente tomar una situación que eventualmente se puede dar en la realidad, ¿ya? Y a partir de eso,
ustedes tomar decisiones y ejecutar algún tipo de acción a partir de las decisiones que ustedes toman, ¿ya? Entonces, en función de los contenidos que nosotros hemos visto durante esta asignatura, ¿ya? Vamos a desarrollar un caso que tiene que ver con precisamente lo que estábamos revisando hoy día, que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el caso? La empresa en que nosotros trabajamos, en que ustedes trabajan, ¿ya? Suponga que ustedes son parte del área de recursos humanos de una empresa, ¿ya? Y una empresa ha recibido una notificación de la Dirección del Trabajo de que una trabajadora ha realizado una denuncia por incumplimiento de contrato de trabajo. Esto, estimados estudiantes, es algo que pasa muy frecuentemente en la organización, ¿ya? Obviamente en las organizaciones de gran tamaño pasa con mayor frecuencia, donde eh, a partir de ciertas situaciones, nosotros, los de recursos humanos, a veces recibimos estas notificaciones de la Dirección del Trabajo, lo que nos implica, primero, hacer una indagación, una investigación para ver qué pasó, ¿ya? Y a partir de eso identificar cuáles son los problemas que eventualmente, o los incumplimientos que eventualmente se dieron en la organización y por último proponer una solución, ¿ya? Y en este caso ustedes van a tener que realizar la misma actividad, ¿ya? Entonces, para este caso yo les voy a compartir una carpeta con la información que tiene que ver principalmente con el contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo les voy a entregar este contrato de trabajo de esta trabajadora, que ustedes van a tener que identificar qué fue lo que faltó, ¿ya? ¿Qué elemento no está constituido ahí? Y a partir de eso, ¿qué reclamo eventualmente puede alegar la trabajadora aludiendo a un incumplimiento de contrato? ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirle esta información a través de la carpeta para que ustedes lean el contrato. La segunda actividad que van a tener que hacer en grupo, porque esta actividad es en grupo, identificar dónde se genera el incumplimiento del contrato. O sea, en esa documentación que yo les voy a entregar, ustedes van a tener que identificar en qué aspecto legal, la empresa no está cumpliendo con la trabajadora, ¿ya? Y a partir de eso, proponer una solución para la trabajadora como para la DT. Recuerden que siempre que tenemos o recibimos reclamos desde la Dirección del Trabajo, si bien le tenemos que dar una respuesta al trabajador, también le tenemos que dar una respuesta a la Dirección del Trabajo. Entonces, la idea es que ustedes se van a ir a trabajar en salas, y los voy a asignar en grupos de 4, les voy a entregar la documentación para que ustedes en 20 minutos tengan, aquí están las instrucciones. Ustedes tienen 20 minutos para poder revisar el caso, identificar las causales y proponer una solución, recuerden, tanto para la dirección del trabajo como para las estudiantes. Y los voy a derivar a sala grupal, ¿ya? Una vez que pasen esos 20 minutos, vamos a volver acá al plenario, donde estamos todos juntos en el curso, y vamos a realizar una actividad en Menti. Ustedes ya conocen Menti, que es una plataforma que permite a través de su teléfono celular o sus computadores poder compartir cierta información. Entonces, cuando ustedes hayan realizado este análisis en cada uno de sus grupos, yo les voy a hacer dos preguntas a través de Menti, una que tenga que ver con cuál finalmente es la causa del reclamo de la trabajadora, qué fue lo que no se está cumpliendo del contrato. Ya esa va a ser la primera pregunta que les voy a hacer a través de la plataforma Menti. Y la segunda pregunta, perdón, va a ser cuál es la solución ya que ustedes plantean. Entonces, como ustedes saben, esta plataforma nos va a permitir ahí ir visualizando todas las respuestas que ustedes nos estén dando y a partir de eso tener una reflexión en grupo de, uno, cuál fue la falta que se cometió y dos, cuáles son las eventuales acciones o caminos a seguir que nosotros vamos a tener para entregarle una solución a esa trabajadora. ¿Ya? Eso con el desarrollo de la actividad que van a tener que realizar hoy día. Y por último, el cierre de la clase, vamos a revisar los dos puntos más importantes que revisamos hoy día, tanto a nivel teórico como en la actividad que ustedes realizaron. Entonces, lo primero que hoy día conocimos fue los artículos del trabajo que regulan el proceso de contratación de nuevos trabajadores. Con eso, recuerden lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 7? El artículo 7 del Código del Trabajo, el que regula y de alguna forma engloba todo lo que tiene que ver con este proceso de contratación de trabajadores. Señala que el contrato de trabajo individual de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador por el cual el primero se compromete a prestar un servicio personal bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a su vez a pagar una remuneración por los servicios prestados. Básicamente acá se establece la relación contractual, ¿ya? Un trabajador, un empleador, un trabajador que se compromete y se subordina, como dice ahí, para desempeñar ciertas funciones y un empleador que se compromete a recompensar ese trabajo con una remuneración mensual. ¿Ya? Entonces el código 7 es el más importante en ese aspecto. Y también nosotros definimos qué elementos son los que tiene que incluir un contrato de trabajo y sus alcances. Entonces, recuerden, estos 7 elementos que ustedes están viendo acá
son los que tienen que estar siempre en un contrato de trabajo, ya frente a una eventual fiscalización o un eventual reclamo, como vimos en el caso de la clase de hoy. Si es que hay un artículo que no está, o alguno de estos 7 elementos no están en el contrato de trabajo, estamos en incumplimiento y una falta grave, ¿ya? A partir de eso, recuerden que, ¿qué debe tener un contrato? El lugar y la fecha del contrato, la individualización de las partes, es decir, empleador y trabajador, la determinación de la naturaleza del servicio, que quiere decir cuál va a ser el cargo y las funciones que va a desempeñar el trabajador, ya, dónde va a ser, cuáles van a ser el lugar de trabajo, etcétera. Todo lo relacionado a remuneraciones en términos de monto y cuál va a ser la forma y el periodo en que se va a pagar, la duración y distribución de la jornada de trabajo, se tiene que quedar explícito en el contrato de trabajo, cuál va a ser el plazo, si es plazo fijo, indefinido, y otros pactos que puedan incluir, como lo vimos en la clase también, hora extra o algún tipo de asignación o bonificación por otro tipo de tareas realizadas. Entonces, recuerden, estos son los dos temas que más abordamos hoy día respecto al código del trabajo, que le señala respecto al inicio y qué es lo que debe contener un contrato de trabajo para que se lleven esto como un aprendizaje de la clase de hoy. Y a partir de eso, para la próxima semana también lo puede dejar con un desafío. ¿Qué implica este desafío? Hoy día lo que revisamos en el fondo fue la legislación laboral en torno a los contratos de trabajo y vimos en algunas instancias que obviamente si el trabajador no cumple alguna de estas condiciones que incluye su contrato, eventualmente puede ser desvinculado por no cumplimiento de contrato, ¿ya? Pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si es la empresa la que no cumple alguna de las cláusulas que están en el contrato? De ahí la pregunta para ustedes y el desafío que les dejo para la siguiente clase es, un trabajador, bajo ese contexto en que la empresa no cumple alguna cláusula del contrato, ¿se puede autodespedir? ¿Qué dice la ley chilena respecto a eso? ¿Qué dice la ley chilena respecto al no cumplimiento del empleador por parte del contrato? ¿Y qué facultades le entrega al trabajador en ese sentido? ¿Ya? Entonces les dejo como un desafío a partir de lo que vimos hoy día para la próxima clase, que ustedes investiguen con respecto a esto y sus respuestas las van dejando en el foro para que vamos compartiendo información y compartiendo la discusión sobre este tema que es bien importante y bien relevante y son situaciones que efectivamente se dan en la organización. Muchas gracias por su atención y por la clase de hoy. Que estén muy bien. Bueno, esa fue la clase muestra. A partir de eso, bueno, las segundas dos actividades que incluye este examen final. Eh, la segunda parte, bueno, implica un par de casos que tienen que ver con situaciones que eventualmente impliquen un quebrantamiento, por decirlo de alguna forma, del reglamento académico y bueno, se nos solicita evaluar en dos situaciones que haríamos nosotros, ¿ya? La primera dice, Cristóbal presenta su examen escrito y usted detecta que el 90% del contenido del examen es copiado y pegado de un sitio web, ¿ya? Este caso es simple porque básicamente nosotros tenemos la herramienta para poder efectivamente comprobar el porcentaje de plagio que puede existir y el reglamento es súper claro respecto a eso. Dice, como dice ahí, un porcentaje igual o superior al 20% del total entregado, si califica como plagio, ya se considera como una falta. Entonces, en este caso, si este estudiante Cristóbal tiene un 90% del contenido que es copiado, está muy por sobre lo que se exige, por ende, a este estudiante debe ser o se le debe aplicar el reglamento académico y la sanción correspondiente de acuerdo a su, en este caso, plagio de una copia, de un copy-paste que hizo de internet, ¿ya? Además, bueno, obviamente este caso es el docente el primero que lo detecta y obviamente tiene que dar parte o aviso a las partes involucradas, que son la jefatura de la carrera o secretaría académica, quien corresponde. ¿Ya? Entonces, en este caso aplica el reglamento porque es más fácil, no hay que hacer mayor investigación, la evidencia está ahí en el mismo trabajo, en este caso del estudiante Cristóbal. ¿Ya? Con respecto al segundo caso, bueno, María presenta su examen de excelente calidad, la califica con nota 7. 2 días después, Cristina presenta el mismo examen y usted detecta que es una copia de su compañera, pero obviamente en ese contexto no se puede determinar quién copió a quién, ¿ya? Ahí, ¿qué deberíamos hacer? Primero, si vamos al reglamento, se tiene que aplicar el artículo 61, que hace referencia a la falta de honestidad académica, que puede ser un plagio o intervención de terceros, la relación de actividades, que es lo que corresponde en este caso, más que plagio, corresponde una intervención de terceros, la realización de las actividades evaluadas, bueno, y también un plagio, porque obviamente hay dos trabajos que están iguales.
que a partir de eso debe ser calificado con la nota mínima por el docente sin perjuicio de otra eventual sanción disciplinaria, ¿ya? Entonces, en este caso, técnicamente lo que se tiene que hacer es aplicar el artículo 61 del reglamento académico y a nivel de gestión docente, que es lo que se debería hacer, una vez que se detecta esta situación, en primera instancia el docente debería dar aviso al jefe de carrera y a las autoridades pertinentes, la Secretaría Académica u otra área de la escuela o del área de docencia que se haga cargo de estas situaciones, ¿ya? De a partir de eso, una situación a la alumna. Esto yo creo que es un tema que se tiene que abordar en una reunión donde no tiene que estar solo el docente tiene que estar presente, eh, porque obviamente el experto quien puede dar o validar que efectivamente hubo un plagio, pero también tiene que estar presente, ojalá, algún coordinador, una jefatura de carrera, alguien del área, no sé si legal, pero que tenga que ver básicamente con la aplicación del reglamento. Y esta comisión debiese entrevistar a los alumnos para definir qué fue lo que pasó y a partir de eso tomar sanciones, que como dice ahí ya está especificado que la sanción mínima en este caso debiese ser para ambas alumnas, tanto para la que copió como para la que prestó su trabajo para que fuera copiado y además de eso, en esta comisión establecer si es que aplica alguna otra sanción, ¿ya? Eso con respecto a la segunda parte del examen. Y por último, la última parte tiene que ver con algunas preguntas de nuestro rol docente y cómo nosotros obviamente influenciamos, podemos aportar el proceso formativo del estudiante, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, para finalizar, ¿cómo es la pertinencia de este modelo educativo a la luz de los requerimientos de la educación superior actual? O sea, en ese sentido, el modelo educativo de CFT Senco está basado en una serie de pilares dentro de los cuales yo creo que me voy a sentar en dos para vincular el modelo educativo con las necesidades de la educación superior actual. El primero es el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿ya? Y obviamente tiene que ver mucho con el contexto en que nosotros estamos, ¿ya? No en esta virtualidad y en este aprendizaje en su mayoría asincrónico. Necesitamos que el estudiante sea el centro del aprendizaje y él sea el actor, el relevante y en el fondo el motor de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, a partir de eso, estamos generando una autonomía en el estudiante, ¿ya? Para que él, de acuerdo a sus tiempos, pueda desarrollar las tareas y las evaluaciones de cada una de las unidades y a partir de eso nos estamos centrando en el estudiante precisamente porque nosotros le entregamos la herramienta, tanto a nivel de CENCO como nosotros como a nivel docente, y el estudiante que en el fondo tiene que poner en práctica esa herramienta, utilizar los recursos que nosotros le estamos entregando en función de sus tiempos y obviamente basado en un modelo de enseñanza de adulto, en andragogía, en el constructivismo, donde el estudiante es el que debe centrar y ser el eje de su aprendizaje y nuestro rol es acompañarlos, tutoriarlos, orientarlos, no traspasar el conocimiento porque para eso está el aula con los contenidos curriculares que ya están diseñados por cada una de las asignaturas, ¿ya? Y obviamente tiene una vinculación con el mundo de con el mundo de la educación superior actual, porque es unas competencias demandadas básicamente que el estudiante sea el protagonista de su modelo o de su proceso formativo, y es lo que demanda de un modelo educacional actual. Ya está un poco obsoleto, o más bien se queda designado a la presencialidad, este modelo de enseñanza-aprendizaje donde hay un traspaso de aprendizaje efectivo entre el docente y el estudiante, que en este caso no es así porque nos estamos centrando en el estudiante y él es el protagonista de este proceso formativo. Y en segundo, con una clara orientación al mundo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente los perfiles de egreso tienen que ser pertinentes con las necesidades del mercado laboral, ¿ya? Entonces, me parece muy pertinente que uno de los pilares sea ese, tiene que estar conectado con el mundo del trabajo porque finalmente es el objetivo de nuestro proceso formativo, que el estudiante se pueda incorporar al mercado laboral en un corto tiempo y en un proceso de adaptación que sea corto, considerando que cuenta con las herramientas técnicas que nosotros le estamos entregando para su adaptación. Entonces, obviamente el mercado de la educación superior actual apunta a que tengamos que estar centrados en los perfiles de egreso que realmente se necesitan en el mercado laboral, ¿ya? Y bueno, la segunda pregunta hacía referencia a qué y cómo ustedes, siendo tutores académicos y tutoras académicas, pueden concretizar este modelo educativo, ¿ya? Entonces, esta pregunta hace referencia a cómo nosotros llamamos la práctica finalmente el modelo educativo. Y a partir de eso, perdón, eh, yo considero dos aspectos muy relevantes. Primero, que el modelo educativo de CENCO está basado en un proceso multidireccional, como lo conversábamos recién, con dos agentes principales, el estudiante y el docente.
¿ya? Obviamente dentro de un contexto y con unas ciertas características socioculturales y productivas particulares que tienen que ver con el perfil del estudiante que elige este modo de estudiar virtual y que elige Senco también como su centro de formación técnica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo en esta línea, cómo nosotros podemos concretizar el modelo precisamente asumiendo ese rol que dice ahí, ¿ya? Que tiene que ver con que el estudiante está en el centro de su proceso formativo y nosotros también somos un rol importante porque básicamente más allá del aula somos la persona con la que va a interactuar y que va a orientar y que va a responder a sus consultas y que va a calificar sus trabajos y por sobre todo lo más importante que quizás lo va a retroalimentar de sus evaluaciones cuando sea pertinente hacer algún tipo de retroalimentación. Entonces, en ese sentido, obviamente nosotros ponemos el modelo educativo en práctica al desempeñar nuestro rol, que tiene que ver con este agente tutor, orientador, guía del estudiante, ¿ya? En segundo lugar, bueno, el docente del CFT Tenco CFT Senco, perdón, es un profesional reflexivo que gestiona el proceso de aprendizaje del estudiante como un facilitador, un guía, un motivador del aprendizaje, ¿ya? Y eso, como para reforzar un poco este rol del docente y cómo nosotros ponemos en práctica el modelo a través de estas prácticas, lo vinculé con una cita que encontré de Norris Aguilera que dice, el rol del docente online supera el rol del docente tradicional de transmisor de información y se convierte en creador de oportunidades de aprendizaje. Me parece muy pertinente esa definición, porque efectivamente, como mencionaba recién, ya no está este rol de la presencialidad o quizás de modelos más antiguos de aprendizaje donde había un traspaso directo de conocimiento del docente al estudiante. Ya no pasa eso. Lo que nosotros tenemos que generar, como dice ahí, es un espacio propicio para que el estudiante sea el protagonista y él sea el responsable de sus propios aprendizajes, ¿ya? Entonces, me hace mucho sentido esa definición de una bicicleta porque efectivamente ese espacio está en el ambiente virtual de aprendizaje, ¿ya? Pero nosotros tenemos que fomentar que ese espacio virtual de aprendizaje donde va a estar inmerso el estudiante sea cómodo, sea agradable, sea pertinente, que vea que del otro lado de la pantalla efectivamente hay un docente que lo va a estar guiando y que va a estar no traspasándole los conocimientos, pero sí siendo una guía y una orientación en ese proceso mientras el estudiante mismo va desarrollando sus propios aprendizajes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros llevamos a la práctica el modelo? Uno, cumpliendo nuestro rol, efectivamente como centro del modelo junto con el estudiante, y en segunda instancia asumiendo funciones que tienen que ver con ser un facilitador, un guía y que efectivamente creemos este espacio de oportunidades para que el estudiante pueda aprender a través de distintas metodologías activas y sí, distintas herramientas que nosotros tenemos disponibles en esta modalidad virtual, ¿ya? Bueno, esa ha sido mi presentación. ¿Ya? Agradezco el hecho de haber sido parte de este proceso formativo de este curso, ¿ya? Que creo que es bastante intenso y con bastante información, pero bueno, en la medida que aprobemos vamos a estar muy bien preparados y calificados para poder desempeñar bien nuestro rol como docente, ¿ya? Muchas gracias y bueno, que les vaya muy bien.